hemos avanzado poco, pero en razón de que la palabra te extenderás no solamente significa progresar, comprar bienes materiales, conseguir dinero, poseer más riquezas. No. Es más o menos lo que se había entendido y lo que siempre se predicaba. Pero hay una cosa muy hermosa, y es que cuando uno va a la palabra en el original, en este caso en el hebreo, entonces nos dimos cuenta que la palabra te extenderás es salir rompiendo. Listo, ya entendimos que se refiere el Señor de salir rompiendo de cualquier encerrona que el diablo nos ponga, salir rompiendo de cualquier tentación, de cualquier seducción que el enemigo haya estado operando en nuestra vida, salir con violencia cuando usted se dio cuenta que lo que estaba usted creyendo que era bueno, resulta que no, que era una trampa. Entonces tener el carácter para salir rompiendo aquello que se estaba levantando, ese cerco demoníaco que estaba levantándose a su alrededor. Pero bueno, ya trascendimos de eso y empezamos a darnos cuenta de que nos vamos a extender. Pero ¿hacia dónde nos vamos a extender? Fue lo que la semana pasada miramos. Nos dimos cuenta, hermano, que nos podemos extender hacia la ruina, hacia la enfermedad, hacia la desgracia o hacia la meta del supremo llamamiento. Para extendernos hacia la meta del supremo llamamiento, lo último que vimos la semana pasada es que hay un tropiezo. Ese tropiezo es el pasado. Por eso es que Pablo en segunda carta a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, tiene que darse cuenta que es nuevo, que es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Y ese pedacito, escúcheme, ese pedacito es el que no le habíamos puesto atención una gran mayoría de cristianos. Porque tratamos, y digo tratamos porque en el primer tiempo, en los primeros años, no lo entendía muy bien y tratamos de vivir la vida cristiana sin desconectarnos, escúcheme, sin romper totalmente con el pasado. No habíamos salido de ese pasado rompiendo lo que afectó nuestra vida. No habíamos salido de ese pasado. Muchos de nosotros estábamos encerrados. Y hoy en día, Iglesia del Señor, muchos con años en el Evangelio están encerrados en su pasado, bueno o malo. Están encerrados en su pasado y el pasado les impide mirar hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Todo empezó cuando el Señor, viendo que yo recordaba mucho mi pasado, el pasado bueno, ¿no? Y también el pasado malo, que me llevaba a que me daba ira, a que me daba impaciencia, irritabilidad. El Señor me dijo: aquel que no ha solucionado su pasado no tiene futuro en mí. De ahí es que yo tengo esa frase: el que no ha solucionado su pasado no tiene futuro en Cristo Jesús, porque es así. Siempre pegados de atrás, siempre pegados de lo que pasó. Si fue bueno, anhelándolo. En el caso mío, ya tenía casi un año en el Evangelio, pero yo me deleitaba recordando la orquesta, yo ya se lo conté. Pero también recordaba cosas que no eran agradables. Recordaba que alguna vez una mujer, estando yo niño, abusó de mí. Y esas cosas me daban como malestar, como enojo, como irritabilidad. Pero cuando el Señor me dice que si yo no soluciono mi pasado, yo no tengo futuro en él, entonces yo me pongo a estudiar esto. Porque yo primero estudio las cosas para mí. Y cuando yo las entiendo y estoy iniciando a vivirlas, entonces el Señor me permite compartirlas, a veces enseñarlas. Pero entonces le quiero continuar con el estudio que venimos estas 3 semanas ya y conectarme con lo que dejamos la semana pasada. Dijimos que no nos podemos extender sino hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Quedamos ahí? No nos podemos extender sino hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y estábamos leyendo Filipenses. Le voy a pedir que por favor
continuemos leyendo Filipenses. Filipenses el capítulo 3, íbamos por el versículo número 12, tomémoslo desde el 12. No vamos a poder estudiar todo este pasaje por razón del tiempo, porque ya la semana que viene vamos a entrar en la semana para la familia. Espero que usted traiga invitados para que aprendan cómo debería ser la disciplina, la corrección de los hijos y de toda la familia. Dice entonces, vamos a leer desde el versículo 10. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Usted y yo deberíamos preocuparnos por conocer a Cristo y por conocer el poder de su resurrección. Otra vez, usted y yo, la iglesia entera, debería esforzarse estudiando la palabra, en comunión con el Espíritu Santo, en oración. Deberíamos esforzarnos en conocer a Jesucristo y conocer el poder de su resurrección. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo logramos conocer el poder de la resurrección de Cristo, entonces el poder que Dios le dio como herencia para ayudar a otros también, ese mismo poder lo va a ayudar a usted. Oiga, escuche, y va a ser posible que las cosas malas, las cosas que lo detienen, usted lo lleve a la cruz, los lleve a la muerte. La cruz es un símbolo de muerte. Por eso hay un estudio que se llama procesos de muerte. Pero que lo que es bueno, lo que es de Dios y está muriendo, entonces usted lo lleve a la presencia del Señor para que el poder de la resurrección lo levante. Que está siendo afectado un órgano, que le resultó que le diagnosticaron una enfermedad. Hermano, el poder de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra de su justicia, de su poder, entonces está con usted y está conmigo. Importante que podamos entender esas cosas, mi hermano. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Cuando hablo de los padecimientos de Cristo, no solamente hablamos de los padecimientos físicos, sino que Él tuvo que sufrir para poder aprender a obedecer. Él tuvo que sufrir para poder negarse al pecado. Y aunque era hijo, dice Hebreos capítulo 5, por lo que padeció, aprendió la obediencia. De ese padecimiento es que usted y yo tenemos que participar. De ese padecimiento es que la iglesia de Cristo, para poder seguir por el camino de perfección, tiene que estar dispuesto a participar. Hay un padecimiento en el alma cuando usted le dice que no a las cosas que él pide, que el alma pide, que por qué no podemos, que por qué no, que es tan fácil, que nadie se da cuenta, que es de noche, que tiene las ventanas cerradas, que tiene usted a su disposición una cantidad de cosas para hacer lo que le gusta, lo que satisface el alma, y usted le dice que no, y se tira al piso a orar y empieza a conectarse con el Espíritu Santo, a decirle: Señor, yo soy tuyo, fortaléceme, rechazo, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, desechando, hermano, la mentira y la maldad. Entonces el alma padece, dice, y la participación de sus padecimientos. También está el otro estudio que se llama la muerte de Cristo en mí, que tiene que ver con esto, porque el Señor Jesucristo, según lo que dice la Biblia, se humilló 2 veces y murió 2 veces. Entiéndame, no es una herejía. Murió a los deseos de la carne estando vivo, por eso resplandeció su rostro. Y luego sí, fue y murió a la cruz del Calvario. Pero sin que usted y yo muramos a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, no podríamos enfrentar la muerte física en victoria. No, porque no estaríamos en el proceso de la perfección. Porque entonces, si llegamos a la puerta de la eternidad, si llegamos al punto de la eternidad, a la muerte física, y todavía anhelamos y todavía tenemos cosas escondidas y todavía deseamos y todavía aceptamos cosas, pecados, no morimos. No hicimos morir las obras de la carne a través del Espíritu que está en nosotros. No. Y el problema es grande. El problema para el ser humano, para el cristiano, de esa manera es grande. Dice,
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Mire, padeció acá, murió acá. El padecimiento se negó a las obras de la carne, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Y entonces, ahora sí fue a la cruz, confiado de que estaba en las manos del Padre. ¿Qué pasará? Yo no me imagino cómo llegará un cristiano, una persona que ha conocido el Evangelio y que llega, hermano, al punto donde sabe que va a morir, pero que no está haciendo lo correcto, que el día anterior, que la noche anterior, que ese mismo día practicó, se ejercitó en las obras de la carne, le dio una ira, deseó algo ilícito, codicia. ¿Qué podrá sentir una persona? Porque todo ser humano sabe cuándo va a morir. Antes de morir, Dios le permite saber que va a morir. Pero ¿qué podrá pensar una persona que dijo, hombre, yo no me negué a mí mismo? Porque el mandamiento del Señor es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Ese tomar la cruz, se lo explico ahí en los procesos de muerte. Hermano, llevando todo lo que no me sirve, todo lo que me estorba en este caminar con Cristo a la cruz, dándole muerte a los anhelos, a los prototipos, a los deseos, a las pasiones, a esos sueños que tuvimos como seres humanos. No, hermano, llegando el momento en que no deseamos sino hacer la voluntad de Dios, punto. ¿Qué de aquellos creyentes que no se han conectado con esta verdad y aceptan decir mentiras para tener un poco más de dinero, un poco más de poder adquisitivo, mucho más bienes materiales, y que mienten, y que engañan, y que ocultan cosas, y que sencillamente hacen pasar un producto por otro producto de mejor calidad, pero no lo es, para cobrar más caro, y que el dinero, que las riquezas lo llevan a desobedecer a Dios? ¿Qué pasará con ellos? Ellos no se están extendiendo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Siga leyendo el versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, porque él tenía esperanza de ser arrebatado. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Oiga, póngale cuidado que si entendemos este versículo, déjemelo ahí en pantalla. No, déjemelo en pantalla. Póngale cuidado. Cuando nosotros entendemos que el Señor nos agarró de las tinieblas donde andábamos, del mundo, nos agarró para salvación. ¿Sí o no? ¿Para qué nos tomó el Señor y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Para qué? Dígalo, ¿para qué? Y Pablo está diciendo, oiga, yo no me puedo soltar. Él lo dice varias veces en sus cartas. Yo tengo que vivir asido a aquello para lo que fui también asido, agarrado. Yo tengo que vivir agarrado de la salvación. Yo tengo que vivir agarrado de la vida eterna. Yo no me puedo soltar por uno u otro motivo. Y eso la iglesia lo tiene que entender. Usted y yo lo tenemos que entender. Porque usted y yo fuimos tomados, agarrados por el Señor para salvación. Pero muchos cristianos, usted y yo no. Muchos cristianos se soltaron. Muchos cristianos soltaron esas amarras benditas que nos daban salvación. Yo no. Pero tampoco. No, no es justo. No, ¿qué va? Yo no creo. Es que ¿cómo así? Eso es egoísta. Dios es bueno. Entonces usted debe de asir aquello para lo cual fue asido, la salvación. Agárrese de la salvación. Hola, agárrese de la salvación, porque para eso lo conoció el Señor a usted y le permitió que lo conociera a Él, para salvación. Ahora sí, déle ese aplauso al Señor. Listo. Bueno,
Ahora sí puedes quitar el versículo de la pantalla. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Usted y yo no hemos alcanzado todavía esa plenitud. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Diga conmigo, pero para allá voy. Dígalo, para allá voy. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. La palabra proseguir, óigame, significa seguir, proseguir. Listo, dice otra cosa, padecer persecución. Usted y yo no tenemos persecución, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y vamos a estudiar estos dos versículos. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo. Pretender es como que se jacta, como que demuestra algo que no es. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. La palabra pretender, vamos a mirar lo que significa pretender. 30:49. Pretender significa hacer inventario, es decir, estimar, literalmente o figurativamente, guardar rencor, inculpar, atribuir, tener por cierto, concluir, considerar, contar, contratar, tomar en cuenta, discutir, disponer, pensar, tener por. Pretender entonces tiene varias aplicaciones, buenas y malas. Dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. La palabra alcanzado. La palabra alcanzado significa tomar anhelantemente. Alcanzar es como quien se abraza a algo. Tomar anhelantemente, es decir, apoderarse, poseer, etcétera. Literalmente o figurativamente, alcanzar, asir, comprender. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Esto miremoslo con atención. Una cosa hago. Pablo nos está diciendo qué es lo que hay que hacer para poder extenderse hacia la salvación. Iglesia, Pablo nos está enseñando lo que usted y yo tenemos que hacer para extendernos hacia la salvación, hacia la vida eterna, para no soltarnos, escúcheme, para no soltarnos de allí. Dice, pero una cosa hago, 2 puntos, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ay, hermano. Aquí entonces, mi hermano, mi hermana, muchos ministros, muchos cristianos y muchos estudiosos pretenden que el cristiano no se acuerde de lo que pasó atrás. Escuche. Y eso es tan radical en algunos ministros, en algunos pensamientos teológicos, que se inventan, oiga, toman un texto que no quiere decir, no tiene nada que ver con el arrepentimiento, y lo ponen sobre la vida del cristiano y le dicen, no traigas a memoria las cosas pasadas. Eso, para evitar que el cristiano reflexione, medite y reconozca que su vida fue una cosa horrible. Escúcheme. Entonces, muchos pretendieron decir que Pablo estaba diciendo, no vuelvo a pensar en eso. Usted tuvo hijos en el pasado con una mujer con la cual no se casó. Tuvo 3 hijos, tuvo en varias mujeres, porque usted fue tremendo. ¿Sí? No se vuelva a acordar de eso. No se vuelva a acordar de eso. Escuche. He tratado con personas que se les ha enseñado eso. Le voy a hablar de uno solo. Alguien me dijo, estoy mal, tengo dificultades con mi esposa, tengo dificultades con mis hijos, tengo dificultades con la economía, tengo dificultades con la salud. Entonces el Espíritu de Dios, por palabra de ciencia, me dice,
es que estoy desagradado de Él. Y yo le digo, tú estás desagradando al Señor, ¿por qué? Y él me dice, no, pastor, no, ¿por qué voy a estar desagradando a Dios? Yo diezmo, doy ofrenda, mi trabajo es legal, yo estoy en mi casa siempre, yo no estoy engañando a mi esposa, no, nunca. Y entonces él me empieza a describir su vida actual y yo no le veo nada, yo no le veo absolutamente en qué podría estar desagradando al Señor. Entonces yo le digo al Señor mientras él habla, pues ya que me dijiste que te está desagradando, dime en qué. El Señor me responde, pregúntale por sus hijos. Entonces yo le digo, ¿y cuántos son tus hijos? Y él me dice, bueno, tengo 2. Ya, tenés 2. Sí, y mi hija, un poquitico en situaciones difíciles, rebeldes, pero gloria a Dios, sé que el Señor los va. Y le digo yo, ¿y no tiene más? Sí tiene más, sí, pero escuche esto, sí, pero son cosas del pasado. Le digo, no, Señor, ¿cómo así? ¿Cómo así que son cosas del pasado? Sí, son cosas que uno ya no tiene que traer a memoria. Explícame eso bíblicamente. Entonces me dijo, no, pastor, lo que pasa es que como eso yo lo hice en la vida antigua, en mi ignorancia, esa vida ya pasó, las cosas viejas pasaron. Mire cómo aplican mal los versículos que yo estoy tomando para enseñarle lo que le estoy enseñando. A mí, mi pastor me dijo que las cosas viejas pasaron y que hoy todas serán hechas nuevas. Y que yo no tendría que traer a memoria las cosas pasadas. Entonces te olvidaste que engendraste unos hijos y que los abandonaste. Y en vez de hacer lo que dice, oiga, Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17, lo que tiene que ver con el arrepentimiento y la conversión, es tan claro. Y entonces yo lo llevé a ese texto. Yo le dije, Isaías 1, 16, le dije, mire lo que dice la Biblia. Ese cuentico de que no traiga esa memoria cosas pasadas, Dios mío. Dice el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ese es el arrepentimiento. El 17, conversión, aprender a hacer lo bueno. Hay cristianos que dejaron de hacer lo malo, pero no se ejercitan en aprender a hacer lo bueno. 17, aprended a hacer el bien. Oiga, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Allí le dije, Dios te está mandando desde el primer día que conociste del evangelio y te arrepentiste de hacer lo malo, te está mandando a empezar a hacer lo bueno. Esos hijos que nunca respondiste por ellos, esos hijos que nunca buscaste, esos hijos que nunca protegiste, proveíste, ni nada de eso, tenés que buscarlos. Porque hay una oración que está subiendo delante de la presencia del Señor, que te tiene a ti como un hijo desagradable delante del Señor. Pero le habían enseñado, no traiga esa memoria cosas pasadas, lo que pasó, pasó. Ya, no hay problema. He aquí, las cosas viejas pasaron. Hermano, tan mal aplicado esto. Y sabe que el cristiano que no se está extendiendo hacia la salvación no lo está haciendo porque no ha solucionado su pasado. Se lo empecé a decir la semana pasada, pero hoy le puedo decir las razones por las cuales muchos creyentes aún llegaron a ser ministros y no se extendieron hacia la salvación. En el camino se desviaron, se divorciaron de su esposa, se recasaron, aceptaron negocios ilícitos, adquirieron propiedades de una manera no legal. Y el mundo los distrajo. ¿Sabe por qué? Porque no pudieron solucionar su pasado, porque no pudieron quedar en paz con el pasado, porque estuvieron atados a su pasado y el pasado determinó su conducta y el pasado determinó sus reacciones, aún como cristianos, y el pasado determinó su destino. Escuche, y le quiero hablar de algo
después de que le diga el significado de algunas palabras de este versículo bíblico. Capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente, la palabra olvidando, 19:50, la palabra olvidando, 19:50, significa perder de la mente, por implicación, negligir, descuidar, olvidar. Pero ¿sabe una cosa? Eso viene de dos raíces, de la 1909 y de la 2990. 1909 dice, propiamente significa superimposición de tiempo, lugar, orden, como relación de distribución con el genitivo y sobre, encima, de descanso. Esta palabra de descanso es que usted tiene que buscar solucionar el pasado hasta que le dé descanso el Señor de lo que pasó. Hermano, hay cristianos que se viven acusando de lo que pasó. Ven lo que le está pasando a su hijo y todos los días se dan juete, todos los días se dan látigo, todos los días dicen, hombre, yo no hubiera hecho eso, hombre, yo no hubiera tomado la decisión de dejárselo a mi mamá, a mi hermana, al abuelo, hombre. Y no pueden solucionar su pasado. Y se afligen y se angustian y se desesperan. Dice de descanso con el dativo a sobre de dirección. Listo. Pero también, ahora el 2990 dice así, forma prolongada de un verbo primario que se usa solo como alternado en ciertos tiempos. Yacer escondido, literalmente a menudo usado como adverbio, sin saberlo, ignorar, esconder. Póngale cuidado a esto, póngale cuidado. Oiga esto. Cuando Pablo dice olvidando, implica no solamente que ya no tiene un ancla en el pasado, sino que arregló las cosas con su pasado. Tiene paz con su pasado. Cuando la Biblia dice estad en paz con todos, significa ya arreglé mis asuntos con esa persona. Oiga, ¿usted está en paz con todo el mundo? ¿Con el Señor? Es porque ya arregló la situación. Es porque se sentó y habló con el Señor, habló con su esposa, con su esposo, habló con esa persona que de pronto tuvo alguna situación difícil y arregló el asunto. Ahora usted se acuerda de esa persona y le genera paz, descanso, porque no le está debiendo nada, porque ella no le está debiendo nada a usted, porque usted solucionó el pasado. El pasado no se puede olvidar, escuche, el pasado no se puede olvidar como quien dice, no voy a pensar en eso, es imposible, perdóneme. Es imposible, si no hemos solucionado ese pasado, es imposible olvidarse de él. Dios no le dio al ser humano la capacidad para olvidar el pasado. No, Señor, no. Y el que lo ha tratado de hacer se ha visto frustrado. Póngale cuidado. Déjeme explicarle esto de esta manera. La persona, por el medio en que creció, por el medio en que vivió, muchas veces dice, tranquila, deje que el tiempo pase. El tiempo es el mejor amigo. ¿Ha escuchado eso? El tiempo es el mejor amigo. Todas las cosas se sanan con el tiempo. Es mentira. Es mentira. Es mentira. El tiempo pasa y usted se olvida momentáneamente si no lo vuelve a ver. Se olvida. Y se acordará por ahí de vez en cuando, pero como no lo está viendo de frente, usted dice, bueno, por ahí siente que el corazón se le palpita un poquito más, pero ya. Pero vaya por la calle un día y encuéntreselo de frente, a ver qué pasa. Se hace para un lado y si Dios no ha hecho un milagro en su vida, un milagro de sanidad del corazón quebrantado, inmediatamente eso produce un choque y llega a la casa llorando. ¿Qué pasó? No es que vi un hombre que cuando yo era niño, cuando yo era niña, y se pone a llorar. Hermano, porque el tiempo no sana a nadie. El único que sana el corazón quebrantado se llama Jesucristo el Señor. Entonces, olvidando ciertamente, esa palabra ciertamente, es muy importante que usted sepa que es sin mentiras, porque mucha gente sana en falso, ¿no? Oiga, cuando no se entendía quién era el que sanaba el corazón quebrantado, entonces se hacían, y no estoy diciendo que sean malas, no, pero hay procedimientos que no son así como nos dijeron. Entonces se hacían los retiros, se hacían los campamentos, se hacían
estas reuniones por allá, y ministraban a la persona que estaba herida, que estaba lastimada, y esa persona se iba al suelo, gritaba, lloraba, y le reprendían demonios. Y sí, claro, la opresión del demonio que viene por la obra de la carne, yo quisiera que usted no se distrajera para que lo entienda todo. Cuando en uno de nosotros hay un corazón afligido, quebrantado, lastimado, eso le da lugar a un demonio, y el demonio le pone pensamientos, y el demonio le pone dolor, le pone ira, le pone percepción de injusticia, le pone reclamos, y no lo deja vivir tranquilo. Entonces, cuando va a un retiro de esos, cuando va a un campamento de esos, hermano, le reprenden a los demonios, le hacen una liberación, se le tiran todos encima. Y sí, hermano, sí, hay un descanso, hay cierto descanso que la persona percibe. Y se levanta de ahí, queda porreado así, queda 2 horas, ese día no almorzó o no comió por la noche, se fue a dormir y durmió toda la noche rico. Y al otro día dio testimonio, aleluya. Yo venía con una carga horrorosa, yo sentía ganas de matar a fulano, pero el Señor me hizo libre. Claro, pero ¿sabe una cosa? Lo que pasó fue que los demonios que hallaban lugar en el odio, en la falta de perdón, en el aborrecimiento, en el reclamo de ese corazón, se fueron. Pero como quedó la puerta abierta porque él sencillamente siguió teniendo reclamos con esa persona, llegó a la casa tranquilo y no, qué bendición, eso es una belleza, sí, qué hermoso. Y hasta el marido sintió que como que lo vio con otros ojos. Ah, qué bueno. Pero por la mañana al otro día, cuando el marido le vuelve a decir las palabras feas y cuando vuelve a azotar la puerta cuando se va, ella siente lo mismo. Inmediatamente se activa ese aborrecimiento, ese odio, ese reclamo, esas ganas de salir corriendo, esas ganas de dejarlo todo. Y el demonio vuelve. ¿Por qué? Porque no se trató con la afectación del corazón quebrantado. Por eso es que el Señor Jesús dice, primero antes de la liberación, el corazón quebrantado. Lucas 4:18, te doy salvación gratis, luego te sano el corazón quebrantado y por último te hago libre. Pero la iglesia hizo libre al que no tenía el corazón sano y entonces el corazón quebrantado le da lugar a los demonios otra vez. ¿Usted está entendiendo eso? Hermano, una persona que no haya solucionado su pasado difícilmente va a poder disfrutar de la vida cristiana. Porque lo que pase a su alrededor, con el hermano de la banca, con el hermano servidor, en el parqueadero, escúcheme. Si hay alguien que conoce el estado de la iglesia, son los hermanos ujieres. Ellos tratan con ustedes. Ellos son los que le dicen en el orden que tienen que tener, por favor déjeme la moto aquí. Y esa persona dice, no, yo la puedo dejar ahí, la deja ahí, simplemente no dice nada. El hermano cuadra su automóvil en una parte y le dice, hermano, me da el favor, no, como que no lo oyera, cierra su carro y sale y se va. Ese es el estado del corazón, escuche, ese es el estado del alma. Y pueden hacerle liberaciones todas las que quiera. ¿Sabe a qué tiende esa persona con el corazón quebrantado? Tiende a estar peor cada vez, peor. ¿Por qué el Señor cuando presenta su ministerio en Lucas 4:18 no habla de sanidad del cuerpo? Porque la sanidad del cuerpo depende de la sanidad del corazón quebrantado. ¿Cuántas personas aquí los miércoles han dicho, mire, yo tenía 3 enfermedades de base, yo tenía 4 enfermedades de base, yo tenía 2 enfermedades de base, años enteros con diabetes, con hipertensión? Me puse a hacer ese trabajo de renunciar a la amargura, de perdonar a todos los que yo odiaba y mire, aquí están los exámenes, no tengo nada para la gloria de Dios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Oiga, olvidando ciertamente lo que queda atrás. La palabra atrás, 36:94, dice así. Con enclítico de dirección hacia atrás,
es decir, detrás, como adverbio, proposición de tiempo, lugar, como sustantivo. Atrás, retroceder, volverse. Escuche, el cristiano se tiene que devolver, el cristiano tiene que sentarse en la presencia del Señor a decirle: sí, Señor, yo me até diciendo esto, yo hice esto, yo maté literalmente o aquí en la mente, yo adulteré muchas veces, Señor, yo engendré hijos, tengo que ir a ver dónde están esos muchachos. Esa es parte, hermano, de solucionar un pasado sin solución. Claro, por eso es que el Señor dice en Isaías capítulo 1 versículo 18: venid luego, o sea, venga ya, luego, ahora. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Cuándo? Cuando nos ponemos a cuentas con Él y le contamos. Le recuerdo, hermano, yo no sé por qué nos enseñaron, dice que pida perdón por todos sus pecados. Si nosotros no encontramos en ninguna parte que Dios le pida a cualquiera de los integrantes de la palabra: venga, pídame perdón. No, Él dice: cuénteme, confiese. Entonces, esto dice volver atrás, olvidando lo que quedó atrás. Ya fui, le conté al Señor, perdoné al que me ofendió. Después de que le conté al Señor, le pedí perdón por lo malo que hice. Bendije a los que me afectaron y a los que yo afecté. Quedé en paz con mi pasado. Eso es lo que está diciendo Pablo, y es lo que trata de decir en la segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, recuerde que es una nueva criatura, que tiene que solucionar su pasado. Las cosas viejas pasaron para poder que se enfrente a esto que es nuevo. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? ¿Conectados? Bueno, entonces, no sé si le podré decir lo que le voy a decir. Voy a seguir. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. Esta palabra extendiéndome es la que hemos estado estudiando todo este mes. Te extenderás. Dígale a la persona que tiene a su lado: te extenderás. Saldrás rompiendo, pero con una buena dirección hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. Esta palabra extendiéndome significa diferente a lo que significa Isaías 54:3, porque ya se está refiriendo a otra cosa. En lo que está diciendo el profeta Isaías es que había que salir de esa encerrona que el diablo les puso. Pero aquí dice, voz media de 19:09 y 16:14, extenderse hacia delante. Eso es. Ya usted rompió, ahora tiene que saber hacia dónde va. Y Pablo dice: me extiendo hacia adelante, no de lado, no a la izquierda, no a la derecha, no hacia atrás, no retrocedo. Escúcheme, y todo el que no haya solucionado el problema de su pasado, cualquiera que éste sea, siempre volverá atrás. ¿Por qué cree que tantos creyentes terminaron otra vez en el mundo, con los mismos amigos, frecuentando el mismo grill, la misma taberna, los mismos juegos? ¿Por qué? Porque nunca solucionaron su pasado, porque nunca dejaron sus amistades, no dejaron de tener conexión con aquello que los llevaba a pecar y los tenía esclavos. Nunca perdieron esa conexión con el pasado. Entonces, aquí ya rompimos, salimos rompiendo de la encerrona y ahora nos extendemos hacia adelante. Dice extenderse hacia adelante, extender. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Ya la palabra extendiéndome ya dice para dónde vamos, vamos para adelante. Aquí entonces voy a hacer un paréntesis. Ya sabemos que tenemos que ir para adelante y sabemos que el pasado es el que no nos permitiría seguir adelante. Quiero hablarle de algo que puede estar escondido en la mente, en el corazón de muchos de nosotros. Podría estar escondido.
Yo nunca me bajo de ahí, hermano, nunca me bajo de ahí. Aunque yo he hecho el proceso con el Señor, yo nunca me bajo, yo siempre me estoy revisando, porque yo conozco lo terrible que es la amargura y una de las raíces de la amargura, de lo que produce la amargura, que es de lo que le quiero hablar. ¿De quién le quiero hablar? Del rechazo. De eso le quiero hablar. Hay un alto porcentaje de cristianos que volvieron atrás precisamente por el rechazo que sufrieron en la niñez, en la edad de la juventud, y los persiguió un demonio, haciendo que otros rechazados los siguieran rechazando. Escúcheme esto, es muy importante. Entonces el rechazado él nunca se explicó por qué, aunque en el colegio no conocían que el papá y la mamá lo rechazaban, en el colegio no conocían, no. Él iba con su secreto ahí, que la mamá le decía: quítate, tonto, tan bobo, pero este parece un burro. El papá le decía: móvete, móvete, perezoso, móvete, zángano. No, aquí no te hagas, andate. Y lo tenían siempre lejos, como a David. A David lo tenían alejado, con unas poquitas ovejas. Él llegaba al colegio y veía niños de su misma edad, y qué sorpresa, cuando se quería acercar a ellos, ellos lo rechazaban. Sin conocerlo, inmediatamente le decían: no, ay, no, usted no se haga con nosotros, no, las niñas también, no, porque todos esos niños y todas esas niñas habían sido rechazados también, y un espíritu inmundo, un demonio, empieza a seguir su trabajo con los demás, empieza a ponerle rechazo a los ya rechazados con el otro rechazado. Y nosotros nunca entendimos por qué, y estos por qué me rechazan. ¿Quién se quiere hacer con Cortés? Nadie, solo. Y yo les hacía las tareas y les daba copia a los muchachos para ver si me los ganaba. No. De todas maneras, me copiaban y después me pegaban un coscorrón hasta que aprendí. Claro, el rechazo, hermano, es algo de lo más fuerte y es el más alto productor de la amargura, el rechazo. El amargado tiene un 80% de probabilidad de que su amargura venga del rechazo y de otras cositas más, pero sobre todo el rechazo. Entonces quiero hablarle, no voy a alcanzar a decirle mucho sobre el rechazo, para que así como los viernes estamos identificando la amargura, también usted pueda identificar si hay algo de eso en su vida y si hasta el día de hoy ha tropezado reiteradamente en este camino de salvación con el rechazo. Porque puede ser que llegó a la iglesia y usted percibe que el pastor lo rechaza y no entiende por qué, pero con otros sí es amable, y puede ser que sea su percepción. No sabe por qué llega y el hermano Ujier de la puerta no la saluda, no lo saluda, y usted dice: pero ¿por qué todo el mundo es así conmigo? Y va para allá y va para acá y se enoja con este y se enoja con el otro, y la percepción de injusticia está en su vida y el reclamo, y nunca puede llegar a ser un buen cristiano, nunca puede llegar a obedecer a Dios, porque a donde va encuentra el tropiezo llamado rechazo. Lo primero que tengo que decirle, porque quiero entrar en esto rapidito, lo primero que tengo que decirle es que el rechazo se gestó en el jardín del Edén. El rechazo viene como una base muy fuerte en el primer hombre que Dios creó. Por eso es que ha pasado a todas las generaciones. Ninguno de ustedes me puede decir que no percibió o que no sufrió de alguna manera de alguien el rechazo. El rechazo es la forma en que la humanidad hoy se relaciona. Cuando usted ve los mejores amigos, ellos se hacen bullying y se soportan y se ríen el uno del otro, pero ese bullying es rechazo. Exagerarle el defecto al otro, la nariz, las orejas, los ojos, las cejas, y reírse del otro, eso es rechazo. Pero ese rechazo nació en el jardín del Edén. ¿Cuándo? Cuando el Señor crea a Adán y a Eva en un día festivo, en un día de reposo, se encuentra con él
y le dice: mira, Adán, todo esto lo he creado para ti y para tu descendencia. Te voy a dar una mujer para que tengas hijos con ella. Y todo esto es tuyo, todo te pertenece: los peces del mar, los peces de los ríos, el oro que encontres, el petróleo que tiene la tierra, las frutas que te den los árboles, todo es tuyo, junto con tu descendencia. Solo te pido una cosa, una sola. ¿Ese arbolito que ves allá? Sí. ¿Ese amarillito? Sí, lo veo. ¿El que está junto al árbol de la vida, que es el árbol verde y frondoso? Sí, lo veo, lo reconozco. A ese árbol no te le arrimes, no tomes de su fruto ni comas, porque el día que de él comieres, morirás. Un solo mandamiento. Un día cualquiera, Adán está jugando, tal vez estaba bañando a orillas de uno de los ríos, cuando llega Adán con una fruta mordida y le dice: yo probé, ese es el fruto del árbol que el Señor dijo que no comiéramos. Yo probé y yo no me morí. Y Adán, pensándolo muy bien, dice: si yo no como, me la quitan; si yo como, voy a estar con ella siempre. Tomó la fruta y comió. En ese momento, Adán rechazó el mandamiento de Dios y rechazó al que dio ese mandamiento, a Dios. Escuche esto. En ese momento, Adán no solamente rechazó el mandamiento, sino al que dio el mandamiento. Y ese rechazo inmediatamente se convirtió en muerte para él. ¿Sabe qué produjo ese rechazo? El rechazo produce rechazo. ¿Sabe qué produjo ese rechazo? Que el Señor los llamara, les preguntara, les diera la posibilidad de ser restaurado. Y Adán no aceptó, dijo: no, yo no fui, fue la mujer que usted me dio, le quedó mal hecha. Adán, ¿por qué hiciste, Eva, por qué hiciste eso? No, yo no fui. Siempre el rechazo de ahí en adelante empezó a verse bien tremendamente. El Señor quiso arreglar cuentas con ellos, no lo aceptaron, lo rechazaron. Dijeron: no, yo no fui, Señor, fue la serpiente. A la serpiente le dijo lo que le tenía que decir, y al hombre lo determinó a que perdiera su fuerza y muriera con los años. Pero ¿sabe qué pasó? Que es lo más grave, que el Señor sacó a Adán del Edén, lo sacó, rechazo. Lo rechazó, lo sacó, le dijo: por aquí no vuelva. Y puso una espada encendida que cuidara el camino del árbol de la vida para que no comiera. Si hubiera comido, hermano. Ahí empieza todo. Y con ese pensamiento es que yo le pido a usted que miremos las cosas más importantes del rechazo para que usted se pueda dar cuenta si algo de eso hay en su vida. Porque si algo de eso hay en nuestra vida, hay un estorbo impresionante para caminar esta vida cristiana. Vamos a mirar alrededor que nadie nos quiere. Mire, esas son las personas, y mañana le voy a estar repitiendo esto. Esas son las personas, los que sufrieron un rechazo, que el Padre los negó, las negó. Esas son las personas que rápidamente están diciendo: la gente es mala. Si es una mujer, dice: todos los hombres son cortados con la misma tijera. Eso no se puede hacer una sopa porque se vinagra con ellos. Si es un hombre, dice: ¿qué va? Las mujeres todas son esto, son aquello, son lo otro. La humanidad. ¿Usted qué cree que son esas personas que se han enfocado de que los hombres no deberían existir? Sufrieron rechazo y están amargados. Sí, son personas así. Esas son las personas, hermano, que miran a los demás porque perciben que todo el mundo es malo, que todo el mundo les quiere hacer daño, porque son víctimas del rechazo y no han solucionado el problema de su pasado de rechazo. No lo han solucionado. ¿Van para el cielo? No, porque cada día se amargan más, porque cada día se defraudan más, se decepcionan más, se frustran más y al final terminan por fuera del evangelio. Aunque estén en un púlpito predicando, o aunque estén sirviendo en una congregación, o aunque permanezcan hasta el día de su muerte en una silla, ¿sabe qué? Permanecen ahí, pero con desconfianza de todo el mundo, mirando de medio lado, hablándole martilladamente a las personas. No se sujetan. Si están en un grupo de estudio, establecen lo que ellos quieren, lo que les parece que debe ser.
Y mañana le voy a seguir contando porque ya me pasé mucho.